Cantaré eternamente la misericordia del Señor, con mi boca anunciaré tu fidelidad por los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hoy celebramos la memoria de Santa Faustina Kowalska, que de origen polaco, a quien se le apareció nuestro Señor bajo la imagen de Jesús Divina Misericordia. Yo les recomiendo su celular, buscar en YouTube Templo de Jesús Divina Misericordia en Polonia, y van a ver ustedes un pequeño video del templo. Es enorme, muy bonito, muy grande. Después pueden poner en YouTube convento o donde está el Padre Jesús, José de Jesús, el Padre Jesús, José de Jesús Aguilar Valdés. Él tiene varios pequeños videos en YouTube de Santa Faustina Kowalska, del convento como de la iglesia. Y además está la película de su vida. Es un poco monótona, pero vale la pena. Se lo recomiendo mucho. Pidamos pues perdón a Dios de los pecados que cometemos en nuestra vida cotidiana. Cada quien sabe en qué le hemos fallado a Dios en nuestra vida. Pedimos perdón de nuestros pecados diciendo: tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renuevas el mundo, Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. La intención de este jueves 5 de octubre, en la memoria de Santa Faustina Kowalska, pedimos por nuestros difuntos Miguel Ángel Velázquez González, 6º día de su novenario; Teresa Oseguera Vázquez; Cristian Martínez Lazo, 2º día de su novenario; Marcelina Dueña Serrano, a los 7 meses; Isabel Zavala, y todos esos difuntos de ustedes, por todos los difuntos de los que nos están oyendo y viendo en las redes sociales, por sus familiares que están en proceso de duelo, que Dios les dé la esperanza en la resurrección. Pedimos también por nuestros enfermos de la comunidad: Padre José Fernández Valencia, Jorge Luis Hernández Becerra, Marisa de la Paz; nuestros diáconos José de Jesús Mújica Hernández, Ponciano Galindo Sánchez, María de los Ángeles Fernández Martín, Blanca Rivera, Beatriz Núñez, María Carmen Sánchez, por los doctores que los atienden, por sus familiares que los cuidan, por las intenciones y necesidades de Nicole y Rosalinda, Estela Matus y familia, Karen y Michelle, por la familia Villanueva González, por la campaña de los 40 días por la vida, por Sandra Martínez Razo, que es su cumpleaños, para que Dios la bendiga, la proteja, la santifique, por el sínodo de la sinodalidad de los obispos y la ciudad de Roma. Le damos gracias a Dios por un día más de vida. Unimos nuestras intenciones de cada quien, tanto de ustedes como los que nos están viendo por medio de las redes sociales. Oremos. Dios Padre omnipotente y eterno, que has escogido a Santa Faustina Kowalska para proclamar al mundo las inmensas riquezas de tu infinita misericordia, concédenos por su intercesión confiar como ella plenamente en tu bondad y cumplir con corazón generoso las obras de caridad cristiana. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura del libro de Nehemías. En aquellos días todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajeran el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de todos los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se prostraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer y espléndidamente tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar el Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo, diciéndole: No lloren, porque este día es santo. No estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber. Mandó comida a los que no tenían nada e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les habían enseñado. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor,
y más dulces que la miel de un panal que gotea. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Gracias. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como cordero en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa en cualquier ciudad donde entren y los reciban. Coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. En la primera lectura del Antiguo Testamento hemos escuchado del libro de Esdras y Nehemías la institución de la fiesta de las cabañas. Para tener una idea del libro de Esdras, Nehemías, les voy a comentar la introducción general. Los libros de Esdras y de Nehemías originalmente eran un solo libro. Nos hablan de la reconstrucción civil y religiosa de Jerusalén a lo largo de un siglo, de manera repetida y mezclada. En el año 538, el rey Ciro Persa, que venció a Babilonia, promulgó un edicto para que pudieran regresar al país los israelitas que estaban en el exilio en Babilonia. Tenía como meta establecer un gran imperio en donde los pueblos bajo su poder se respetaran y vivieran en paz, pagando los tributos del reino de Ciro. En Jerusalén, los israelitas empezaron a reconstruir el templo, pero fueron agredidos por pueblos vecinos y detuvieron la obra. Tiempo después, el sacerdote Esdras emprendió una reforma religiosa, mientras que Nehemías, gobernador de Jerusalén, dirigió el levantamiento de la muralla y la reorganización sociopolítica del judaísmo.
Levantar la muralla quiere decir fortalecer la unidad del pueblo judío y mantener la paz. Es una muralla de 4 metros, es lo que miden las murallas de Jerusalén, las que quedan actualmente. Fue una época constructiva en que se integró un sistema de valores basado en la experiencia espiritual del destierro, pero aplicada en la nueva realidad del levantamiento de la ciudad y del pueblo de Israel. Este sistema de valores da lugar al judaísmo como expresión de la fe del pueblo de Israel, que se fundamenta en 4 elementos fundamentales. Primero, Jerusalén recupera el estatus de ciudad de David, ciudad santa y mesiánica. Jerusalén quiere decir ciudad de la paz. El templo, símbolo de la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo, retoma su importancia. La asamblea reunida en el culto se convierte en el centro de la identidad del pueblo de Israel, y la ley adquiere un lugar central en las celebraciones cultuales y un rol vivificante muy diferente al tono legalista del Levítico. Esta renovación fue vista como el cumplimiento de las promesas de los profetas antes y durante el exilio del año 586 al 546. Fue una época de nueva esperanza, pues el pueblo había reconocido su pecado y emprendido su camino a la conversión y a la fidelidad a Dios. Mensaje concreto: Dios nos invita a renovar nuestra vida. Termino en esta primera parte de la homilía. ¿Cuál es el periodo histórico del retorno del exilio al final de la misión de Nehemías? Nos encontramos en el año 538 al 430 antes de Cristo. ¿Quién es el autor? Escribas de la escuela cronista nos hablan de las memorias de Esdras y de Nehemías. ¿Cuándo se redactó el libro? En el siglo IV antes de Jesucristo. ¿Cuáles son los temas fundamentales? El nacimiento del judaísmo y la reconstrucción de Jerusalén. Ese es el contexto de este libro. Y finalmente en el Evangelio, ¿qué hemos escuchado hoy? Jesús envía de 2 en 2 a 72 discípulos. ¿Cómo era la formación en aquella época de la escuela? En la antigüedad, el discípulo elegía al maestro. Jesús cambió el método. Él elige a sus discípulos. El discípulo iba con el maestro por un determinado tiempo. En el caso de Jesús, es para toda la vida. La escuela no era el edificio. La escuela la formaban el maestro y los alumnos. Se enseñaba para la vida. El discípulo estaba obligado a servir a su maestro, al menos lavarle los pies, como un esclavo. Jesús es quien lava los pies a sus discípulos. No se admitían a las mujeres y niños. Para Jesús son sus predilectos. Los discípulos formaban su propia escuela una vez que terminaban su formación. Los discípulos forman la única escuela de Jesús. ¿Cómo era la formación de manera general? Una vez que Jesús había formado durante un tiempo a sus discípulos, Jesús los envía de 2 en 2 para que ellos se apoyen y vayan a dialogar con otros discípulos de otras escuelas, y después regresaban para evaluar qué tanto habían aprendido de lo que nuestro Señor les había enseñado. La formación de ser cristiano no se trata, papás, mamás, y de los que nos ven en las redes sociales, con esa mentalidad equivocada. Padre, mi hija ya sabe todo lo de la catequesis, ya se sabe todas las oraciones. No se trata de saber solamente, se trata de vivir. Ser cristiano no es
aprender solamente la doctrina del texto de catecismo, es aprender un estilo de vida, de amor. Esa es la diferencia de nuestra fe católica con otras religiones. Nuestra fe se fundamenta en el amor. No es que si vas o no vas a misa. El venir a misa es para recibir a nuestro Señor, escuchar su palabra, santificarnos, encontrarnos espiritualmente con nuestro Señor, que no es lo mismo estar en casa para encontrar a Dios de manera especial solamente en la Eucaristía. Está bien que podemos rezar en casa, pero en la casa no podemos recibir a nuestro Señor. Y la gente que ha dejado de comulgar ha perdido el sentido de la participación total de la Eucaristía. Acuérdense aquel chiste que está de moda cuando dice una señora: hijo, vamos a misa. Ay, mamá, yo la veo por la tele más tarde. Y le dice la mamá: bueno, hijo, cuando yo después de misa voy a ver a tu abuelita, y cuando te dé hambre le cambias a MasterChef, ahí comes todo lo que quieras. La Eucaristía tiene que ser presencial, porque hemos perdido el sentido de lo espiritual. ¿Por qué? Si puedo rezar en mi casa, sí, pero fíjate, en la Eucaristía, donde dos o más se reúnen en nombre de Dios, ahí está Él. En la Eucaristía tenemos la palabra del Señor, que la hemos escuchado, y que el sacerdote, en nombre de Cristo, que preside la Eucaristía, nos explica la palabra. Ustedes, cuando comulgan, reciben a nuestro Señor, se santifican. En su casa no tienen la oportunidad de comulgar. Al enfermo se le lleva la comunión, pero no tiene la oportunidad de participar, formar comunidad. Hemos perdido el sentido de lo sagrado. Haz lo mismo en la casa que vela por tele. No. El COVID nos demostró que no es igual tomar clases por Zoom que estar en presencia, en el encuentro del profesor y los alumnos. La Eucaristía tiene que ser presencial para participar del banquete de la palabra del Señor y de la comunión y formar comunidad. Hemos perdido el sentido de lo sagrado. Por eso la gente le da lo mismo. Hermanos, pidámosle a nuestro Señor. Y finalmente, papás, mamás, recuerden, a tus hijos, ámalos, edúcalos y déjalos ir. Prepáralos para la vida. Prepáralos para la vida, para que cuando Dios nos llame, sus hijos tengan en su corazón esos valores, esos principios. Y si muchos de ustedes, sin tener tanta preparación como sus hijos ahora, y muchos de ustedes que vivieron otro estilo de vida más difícil, pudieron salir adelante y sacar una familia con las capacidades, con las cualidades que Dios les ha dado. Pues lo mismo con sus hijos, prepárenlos. A tus hijos ámalos, edúcalos y déjalos ir. Prepáralos para la vida, pero sobre todo, ámalos y enséñales que sin Dios no vale la pena. Con Dios se puede todo, sin Él no es igual. Vamos a continuar nuestra Eucaristía, pidiéndole a Dios por todas nuestras intenciones, como por el sínodo del Papa Francisco en la ciudad de Roma, y recordamos a nuestros difuntos para que gocen con Dios, de todos ustedes que están en la Eucaristía y quienes están en las redes sociales: Miguel Ángel Velázquez, Teresa Oseguera, Cristian Martínez, Marcelina Dueñas, Isabel Zavala y todos nuestros difuntos, y nos unimos a las intenciones que nombré al principio de la misma.
Pedimos finalmente la intercesión de Santa Faustina Kowalska para que nos ayude a seguir amando a Dios a través del prójimo. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de salvación. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, por esta Eucaristía que estamos celebrando en este jueves sacerdotal de tradición, recordando por la liturgia Santa Faustina Kowalska. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, oh Dios, Padre nuestro, acoge los dones que te presentamos con alegría y concédenos que unidos en Cristo podamos ofrecerte el sacrificio de expiación por nuestros pecados y los del mundo entero. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Hoy rezamos el prefacio de religiosos. Observen, porque luego la gente dice que todo es lo mismo. En verdad es justo y necesario que te alaben, Padre, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos y a las santas que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no deja de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo haces participar ya desde ahora de los bienes que gozaremos en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, como iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por todo el mundo, con el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos y los demás obispos reunidos en la ciudad de Roma en este tiempo de sínodo por la sinodalidad, y por todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles a todos ellos que, así como han compartido ya la muerte de Cristo, compartan con Él
la vida eterna. Miguel Ángel, Teresa, Cristian, Marcelina, Isabel y todos nuestros difuntos de ustedes, como los difuntos de las redes sociales. Compartan también al contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de las necesidades e intenciones que te pedimos al principio de la Eucaristía, por las intenciones y necesidades de los presentes y de las redes sociales. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, en cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, el día de hoy, Santa Faustina Kowalska, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Oremos a Dios nuestro Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestro corazón, en nuestra familia, en México y en el mundo, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Démonos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Jesús, el Hijo de Dios, convertido en pan para pecadores. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
De pie, por favor, oremos. Oh Dios, Rey con misericordia, el santísimo sacramento que hemos recibido renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que, con el ejemplo de Santa Faustina Kowalska, podamos llevar al mundo entero la esperanza de tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Les recuerdo, tenemos hoy la hora santa a las 5:30. Con mucho gusto están invitados. Y aprovechemos los medios de comunicación. Métanse en el YouTube y busquen al Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Visita a la iglesia de Santa Faustina de Kowalska y a su convento. Vale la pena. Y se pueden bajar de YouTube la vida de Santa Faustina también. Se lo recomiendo. Como cultura de nuestra fe, vale la pena. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayamos en paz con alegría a dar testimonio de nuestra fe, cumpliendo con nuestros deberes y obligaciones cotidianos. Demos gracias a Dios. Nos encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María de Guadalupe y Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Buenos días, que les vaya bien. Gracias por venir.